La imagen es potente. Ver sangre al toser es una de esas alarmas biológicas que nos detienen en seco. Totalmente. Es un signo que exige una explicación y rápido. De eso vamos a hablar hoy. De la hemoptisis, que es el término médico para la expectoración de sangre que viene de las vías respiratorias. Nuestra misión es entender qué es, qué la causa, cómo se maneja. Y nuestra guía va a ser el capítulo 39 de un texto de referencia, el Harrison, Principios de Medicina Interna. Un clásico. Vamos a analizar a fondo este síntoma, que puede ser desde algo trivial hasta una emergencia. Es en esencia una historia de detectives médicos. Y como en toda buena investigación, el primer paso es, asegurar la escena del crimen. ¿A qué te refieres? El capítulo insiste mucho en esto. Antes que nada, hay que confirmar de dónde viene realmente la sangre. Claro, podría ser una pista falsa. Exacto. Podría confundirse con hematemesis, que es sangre del tubo digestivo, que suele ser más oscura, como... ¿Como café molido? O de la nariz, ¿no? O una epistaxis, un sangrado de nariz que gotea hacia la garganta. Así que establecer que el origen es pulmonar es la base de todo. De acuerdo. Confirmado. La sangre viene de los pulmones. Vamos a desglosar esto. Ajá. Puede venir de cualquier punto, desde la glotis hasta los alvéolos. Pero para entender por qué a veces es una manchita y otras una hemorragia masiva, el texto nos lleva a un punto clave. La anatomía. La peculiar anatomía del pulmón. Exacto. Y aquí entra un concepto que es la llave para entenderlo todo. La doble circulación sanguínea del pulmón. Suena complejo. Un poco, pero es fascinante. A diferencia de otros órganos, el pulmón recibe sangre de dos sistemas distintos. Por un lado está la circulación pulmonar. Ok. Imagínala como un sistema de riego de baja presión. Su única función es llevar la sangre a los alvéolos para que se oxigene. Mucho volumen, pero poca presión. Entiendo. Como una manguera de jardín. ¿Y el segundo sistema? El segundo es la circulación bronquial. Y esta es la protagonista de nuestra historia. Ajá. Son arterias que nacen directamente de la aorta, la tubería principal del cuerpo. O sea que opera a presión sistémica, alta presión. Exactamente, a la misma presión que tienes en el brazo. Y su trabajo es nutrir las paredes de los bronquios, no el intercambio de gases. Aquí es donde se pone muy interesante. Tenemos un sistema de baja presión y otro de alta. Mi intuición me diría que el problema vendría del grande, del pulmonar. ¿Es así? Es una gran pregunta, y es totalmente contraintuitivo. Uno pensaría eso, pero lo que deja claro el texto es que el 90% de los casos de hemoptisis... El 90%, sí, sobre todo los más severos, se originan en el pequeño pero potente sistema bronquial. ¡Wow! Para que se entienda la magnitud, una hemorragia en la circulación pulmonar es como una fuga en el riego del jardín, pero una en la bronquial es como si reventara la tubería principal que entra a tu casa. La presión es altísima, el desastre puede ser inmediato. Ahí está la clave de por qué algunos casos son tan graves. Entendido. Entonces, las infecciones actúan como invasores que dañan las tuberías desde afuera. Pero, ¿qué pasa si el problema está en las propias tuberías? Esa es la segunda gran categoría de sospechosos, las causas vasculares. Por ejemplo, El edema pulmonar. La acumulación de líquido en los pulmones, muchas veces por insuficiencia cardíaca. Ajá. Aquí la presión dentro de los capilares sube tanto que el líquido, y a veces sangre, se filtra. La descripción clásica es un esputo rosado y espumoso. Pero el texto dice que puede haber sangre franca. Sí, sobre todo si la persona toma anticoagulantes. Ahí el sangrado es más evidente. ¿Y qué hay de los coágulos? Pienso en la embolia pulmonar. Precisamente, si un coágulo viaja y bloquea una arteria, puede causar un infarto pulmonar, o sea, la muerte de una porción de tejido. ¿Y ese tejido muerto es frágil y sangra? Exacto. La hemoptisis puede ser uno de los primeros signos de alarma en esos casos. Luego hay un grupo de enfermedades que el capítulo agrupa como hemorragia alveolar difusa. O DAH. Aquí no hay una sola fuga, sino un sangrado generalizado en los capilares, como si miles de poros se abrieran a la vez. Lo curioso es que, a pesar de que hay mucha sangre dentro del pulmón, rara vez sale en una hemoptisis masiva. Así es, el peligro es más interno, digamos.
Y aquí la fuente menciona causas que son muy de ahora. Sí, es interesante. Cita enfermedades autoinmunes como el lupus, donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Sí, el sistema inmunitario ataca los capilares del pulmón y los vuelve frágiles, Y luego irritantes directos, como la cocaína inhalada. que puede quemar químicamente el tejido. Y la más nueva, la lesión pulmonar por vapeo. Se cree que causa una inflamación tan severa que los alvéolos simplemente sangran. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo nuevas exposiciones, como el vapeo, están cambiando el perfil de los sospechosos en estas investigaciones. Lo que no era una causa hace 15 años, ahora debe considerarse. Totalmente. Finalmente, la tercera categoría. Los cánceres. El cáncer broncógeno, el cáncer de pulmón más común, es un sospechoso habitual. A veces tumores específicos como los carcinoides, que son muy vasculares, se presentan con sangrado. Exacto. Y los carcinomas microcíticos y epidermoides, que suelen crecer en el centro, pueden erosionar grandes vasos y causar hemorragias catastróficas. Son como un enemigo que excava túneles hasta las tuberías principales. Es una buena analogía. Y para ilustrar la diversidad, la fuente menciona algunas causas más raras, que parecen sacadas de un archivo de casos sin resolver. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la hemoptisis catamenial, un sangrado pulmonar cíclico que coincide con la menstruación. ¿No puede ser? Sí, por tejido endometrial en los pulmones. O algo tan simple como aspirar un cuerpo extraño, la tapa de un bolígrafo, por ejemplo, que irrita y causa sangrado crónico. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Cuando alguien llega a urgencias, ¿cómo empieza el trabajo de campo? El primer paso que menciona el texto es crucial. Cuantificar. Medir la cantidad. Hay que intentar averiguar cuánta sangre ha salido. Aquí se define la hemoptisis masiva. La cifra que da la fuente es más de 400 mililitros en 24 horas. Y en un solo episodio, más de 150 mililitros. Para ponerlo en perspectiva, el texto da una referencia muy práctica. Una taza de medir estadounidense tiene unos 230 mililitros. O sea, toser media taza de café ya es una hemorragia importante. Exacto. Espera un momento. Entonces, en una hemorragia masiva, el principal peligro no es desangrarse. No, y este es un punto vital que se aclara. La muerte rara vez ocurre por la pérdida de sangre, por el shock. Entonces, El verdadero peligro, la causa de muerte en más del 80% de los casos masivos, es la asfixia. ahogarse en la propia sangre. Literalmente. La sangre llena las vías respiratorias, los espacios aéreos e impide la respiración. El problema no es la sangre que sale, sino la que se queda dentro. Una vez evaluada la magnitud, ¿cómo sigue la investigación? El algoritmo de la fuente parece muy sistemático. ¿Lo es? Comienza con la anamnesis, el interrogatorio, preguntas clave. Las primeras pistas. ¿Ha habido fiebre? Podría ser una infección. Antecedentes de tabaquismo, sospecha de cáncer, pérdida de peso, otra bandera roja. Uso de cigarrillos electrónicos. Nos orienta a una DAG. Cada detalle cuenta, cada detalle. Después, la exploración física. Revisar signos vitales, examinar nariz y boca, y auscultar los pulmones. Y luego me imagino vienen las pruebas. ¿Por dónde se empieza? ¿Un escáner directo? No necesariamente. Se empieza con lo básico. Un análisis de sangre para buscar infección o anemia, estudios de coagulación. Para ver si la sangre coagula bien. Exacto. Y la función renal para descartar síndromes riñón-pulmón. La primera imagen suele ser una radiografía de tórax. Es rápida, barata. Pero puede ser normal, ¿no? Puede ser normal, especialmente en sangrados leves. Si hay factores de riesgo para cáncer, como ser mayor de 40 o fumador, o si la radiografía es anormal, el siguiente paso es una tomografía. Una TC. El mapa en 3D. Eso es. Y si la sospecha de un tumor es alta, se usa la broncoscopía. Meter una cámara para ver el interior de los bronquios y tomar biopsias. Ahora, enfoquémonos en el escenario más crítico. La hemoptisis masiva. La emergencia. El texto menciona un manejo con 3 objetivos simultáneos. Exactamente. Es una carrera contra el reloj con 3 frentes abiertos. Primero, proteger el pulmón sano. El más importante. Más importante. Segundo, localizar el origen del sangrado. Y tercero, detener la hemorragia. Y todo a la vez. Me llama la atención el primer objetivo, proteger el pulmón sano.
Suena casi demasiado simple para una emergencia tan grave. Pero es absolutamente crucial, y es vital entender por qué. La gravedad es tu mejor aliada, o tu peor enemiga aquí. ¿Cómo? Una medida simple que puede salvar la vida es colocar al paciente del lado, con el pulmón que se sospecha que sangra hacia abajo. Para que la sangre se quede ahí. Por gravedad, sí, para que no inunde el pulmón sano, que es el que mantiene a la persona con vida. Se intenta evitar la intubación, si es posible. ¿Por qué? Porque el reflejo natural de la tos es mucho más eficaz para limpiar la vía aérea que cualquier sonda. El segundo objetivo, localizar el sangrado, parece un desafío enorme. ¿Cómo encuentras una fuga en medio de esa inundación? Es increíblemente difícil. Los autores nos recuerdan que incluso con una broncoscopía, mirando directamente, solo se identifica el sitio exacto en un 50% de los casos. La mitad. A veces, lo único que se ve es sangre viniendo de una región general del pulmón. Y eso nos lleva al tercer objetivo, detener la hemorragia. Esto es fascinante. ¿Cómo se hace? Aquí la intervención se vuelve muy ingeniosa. Hay medidas broncoscópicas que son temporales. Por ejemplo, se puede meter un catéter con un globo, inflarlo en el bronquio que sangra y taponarlo. ¿Cómo poner un corcho? Exacto. Pero es solo para ganar tiempo. El método preferido, y aquí volvemos a la anatomía del principio, es la embolización de la arteria bronquial. Atacar el problema en su origen de alta presión. Justo. Un radiólogo intervencionista introduce un catéter, generalmente por la ingle, y navega por el sistema arterial hasta encontrar esa pequeña arteria bronquial. Y una vez ahí, Inyecta partículas diminutas, como granos de arena, para bloquearla y cortar el suministro de sangre a alta presión. es como un ataque de precisión quirúrgica, pero sin abrir el pecho. ¿Y qué tan efectivo es? Según la evidencia que presentan, la tasa de éxito inmediato es superior al 80%. Es muy eficaz. Pero hay riesgos. Sí. Advierten que el sangrado puede recurrir si no se trata la causa de fondo. Y el principal riesgo, aunque raro, es muy serio. Embolizar accidentalmente una arteria que va a la médula espinal, lo que podría causar parálisis. Sí, por eso requiere de una pericia enorme. ¿Y si todo eso falla? ¿Cuál es el último recurso? La cirugía. La resección de la parte del pulmón que sangra. Se reserva para casos desesperados. Y la mortalidad es altísima. Altísima. Entre el 15 y el 40% en un contexto de emergencia. Es una decisión muy, muy seria. Entonces, para resumir, la hemoptisis es un síntoma increíblemente complejo. La anatomía de la doble circulación es el concepto central para entender su gravedad. Ajá. Y en los casos masivos, el peligro real no es la pérdida de sangre, sino la asfixia. Exacto. Y, si lo conectamos con la práctica, la evaluación metódica que describe el capítulo es un ejemplo perfecto del trabajo de detective en medicina. Desde cuantificar el volumen con una tasa Hasta las intervenciones de alta tecnología. cada pequeño detalle de la historia clínica. Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas para llegar a la causa y al tratamiento. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión inspirada directamente en una línea del texto. A ver, La fuente menciona la lesión pulmonar inducida por cigarrillos electrónicos como una causa recientemente identificada de hemorragia alveolar. Dado que el vapeo es un fenómeno relativamente nuevo, ¿qué otras consecuencias a largo plazo para la salud pulmonar podrían estar aún por descubrirse? ¿Y cómo cambiará esto el diagnóstico de síntomas como la hemoptisis en las próximas décadas?